Buenos días mis, buenos días compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo le vamos a hablar sobre la ilustración y el romanticismo. Los integrantes del grupo son Milenka Espinel, Camila Salinas, Linet Moreno y el que les habla, Nicolás Bernal. El romanticismo nació en Inglaterra y en Alemania. Es un movimiento que opone las ideas ilustradas con las nuevas románticas, frente a la universalidad que se buscaba en la ilustración. En el romanticismo los autores se preocupa más por la individualidad de cada uno. Se busca lo personal, los sentimientos. Movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolla a finales del siglo XVII, hasta el inicio de la Revolución Francesa. Este periodo se caracterizó por el pensamiento de que la razón podía combatir la ignorancia para un mundo mejor. Siglo de las luces. Siglo XVIII. Este periodo se destaca por una fe constante en la razón humana. Con la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton, se despertó el interés por todo lo intelectual como medio de transformación. No buscaban cambios violentos. Los ilustradores luchaban por introducir en España renovaciones técnicas y científicas. El romanticismo. La literatura del romanticismo fue un movimiento literario que se inició en el siglo XIX en Alemania, que se dispersó y cultivó por toda Europa y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. Contexto sociocultural. La sociedad estaba en unos momentos tensos ya que era una época con el pensamiento revolucionario presente, aunque la parte alta de la sociedad estaba implantando la restauración del antiguo régimen. Culturalmente vemos un momento de grandes escritores en España, como puede ser José de Espronceda, Mariano José de Larra, Ángel Saavedra o el pucelano José Zorrilla. Contexto económico. La economía creció gracias a la revolución industrial, a la que se debe el cambio de pasar de una economía completamente agrícola a una economía basada en la industria y el uso de maquinaria. Aparece una clase media, la burguesía pasa a tener más poder político. Frankenstein de Mary Shelley, narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica, perteneciente al movimiento romántico literario, su obra es considerada como la primera historia de ciencia ficción jamás escrita. Los Miserables de Victor Hugo, dramaturgo, poeta y novelista francés, considerado uno de los grandes exponentes del movimiento romántico, estuvo siempre muy comprometido con la historia política de su país, hablando de sus obras sobre las clases más pobres y realidades no tan agradables de Francia. Don Juan de Lord Byron. Este autor es considerado el mayor poeta de la lengua británica. Fue antecedente de la figura conocida como poeta maldito. Su gran obra, Don Juan, contiene 17 cantos y fue uno de los poemas más largos publicados en Inglaterra. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Novelista británica considerada como una de las grandes artistas clásicas de la época, sus obras son conocidas por la ironía empleada y por los temas del matrimonio en contexto de familias burguesas y la relación con estos en la moral. Fausto de Johann Wolfgang, autor alemán el cual tiene una obra tan prolífica que abarca desde novelas, drama, poesía lírica y textos científicos. Es considerado como el hombre de letras de Alemania. El gato negro de Edgar Allan Poe. Poe fue escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense. Romántico por excelencia, fue renovador de la novela gótica y creadora de los relatos detectivescos, así como escritor de grandes obras de terror. Borrascosas de Emily Brontë, famosa escritora británica, considerada como de las grandes clásicas inglesas. Su obra fue publicada bajo el nombre de un hombre para así no tener problemas, ya que en ese tiempo las mujeres eran denigradas. Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y narrador español, perteneciente al movimiento romántico. Alcanzó la fama sobre todo después de su muerte. Su obra es un conjunto de poemas y relatos reunidos de gran importancia para la literatura hispana. Características y diferencias entre la corriente que antecede y precede. El neoclasismo fue dada en el siglo XVIII, usaban la razón, respetaban las reglas. Es el arte basado en el equilibrio, la sobriedad y el buen gusto.
Su finalidad era enseñar. Es un reflejo de la realidad, tiene personajes realistas, naturaleza idealizada e imita a la antigüedad grecorromana. El romanticismo se dio en la primera mitad del siglo XIX. Usaban el sentimiento, usaban también la libertad creadora. Su arte fue basado en la exageración, los contrastes y la grandilocuencia. Su finalidad del arte era conmover. También era la evasión de la realidad, que puede decirse también que era fantasía. Tenía personajes rebeldes y marginales, la naturaleza agreste y dinámica, y el arte del sentimiento lleno de fuerza y libertad. El realismo se dio en la segunda mitad del siglo XIX, era descriptivo y refleja los intereses de la burguesía, narrado en tercera persona. Era importante la novela, también importante lo racional. Era descripción de la realidad histórica y era objetiva, que no expresa sentimientos, y finalmente observaba la realidad de manera científica. Y finalmente, también existe un museo del romanticismo, que está ubicado en Madrid, España, y acá pueden ver algunas imágenes.